Hola lectores, ¿qué tal? Cuando veáis este vídeo ya tenéis disponible en todas las librerías y en la web de la editorial Soledad de Víctor Català, seudónimo de Caterina Albert. No sabéis la ilusión que me hace haber publicado este libro. Es uno de los libros más especiales para mí, de los que de momento conforman el catálogo de Trotalibros editorial. Os dejo el enlace por aquí abajo. Spam hecho. Vayamos al tema. Como muchos ya sabréis, hace poco terminaba un clásico ruso que me intimidaba muchísimo, que es Guerra y Paz de Lev Tolstoy. Ha pasado a ser uno de mis libros favoritos, me fascinó completamente, por lo que cuando lo terminé decidí hacer 3 vídeos dedicados a Guerra y Paz. Esta trilogía empezó con la videoreseña de Guerra y Paz, os la dejo por aquí arriba. En esta reseña os comentaba mis impresiones, ¿no? Y analizaba un poco lo que me había parecido este clásico ruso y universal. El segundo vídeo era el directo junto a Joaquín Fernández Valdés, traductor de esta nueva edición de Guerra y Paz. 1 hora y 40 de conversación fascinante con este gran traductor del ruso que nos contó los entresijos del desafío que supone traducir Guerra y Paz al español. Y finalmente llega este vídeo, el último que dedicaré exclusivamente a Guerra y Paz, y se trata de un book tag original basado en los protagonistas, en los personajes de este clásico ruso. Y lo he hecho junto a otra booktuber que todos conoceréis, a la que también le apasiona Guerra y Paz y que es la reina de Booktube, que es Magrat Ajos Tiernos. Publicaremos este book tag a la vez, por lo que os dejo también el enlace a su vídeo por aquí abajo y os recomiendo muchísimo que lo vayáis a ver ahora mismo. Ya, ha sido un súper placer hacer este book tag junto a ella, aunque sea Slytherin y aunque sea Team Príncipe Andrei. Pero bueno, ahí es perfecto, supongo. Ya, sin más dilación, que son bastantes premisas, bienvenidos a Trotalibros. Como he mencionado antes, cada premisa de este book tag se dedica a uno de los personajes que conforman el elenco, el gran elenco de personajes de Guerra y Paz. Son 11 premisas y, como no puede ser de otra manera, la primera va dedicada a mi personaje favorito de Guerra y Paz, que es Pierre Besukhov. Y la premisa es: un libro que llegó a ti por casualidad y contra todo pronóstico se convirtió en uno de tus libros favoritos. ¿Por qué? Pues porque Pierre aparece al principio del libro siendo torpe, sin ninguna expectativa de riqueza, y contra todo pronóstico se convierte de repente en una de las grandes fortunas de Rusia, en un hombre respetado por la aristocracia. Y en esta premisa yo he elegido Incierta Gloria de Joan Sales, todo un clásico recuperado de las letras catalanas, que a mí no me llamaba nada la atención. Lo veía, fue el primer libro que leí de la editorial Club Editó, pero un Sant Jordi, mi suegro, como también hizo con Soledad, me regaló Incierta Gloria. Es que la verdad es que mi suegro acierta siempre, es impresionante, porque realmente cuando me lo regaló fue como, ah, muy bien, qué bien, genial, qué buena pinta. Pero empecé a leer y dije, pero ¡qué maravilla es esta! O sea, es Dostoyevski a la catalana, con uno de los personajes más importantes y con los que más me he identificado, y que de hecho también lo he elegido un poco por esto, porque Pierre Besukhov y Juli Solarás de Incierta Gloria son 2 de los personajes con los que más me he identificado a nivel personal y que más especiales se han convertido para mí. O sea, realmente si ahora yo tuviera que elegir un seudónimo para escribir un libro, seguramente mezclaría el nombre o el apellido de Pierre Besukhov y Juli Solarás, porque son 2 personajes que a mí me parece que me definen. Pero bueno, el hecho es que me fascinó, se convirtió en uno de mis libros favoritos, me llevó a abrir un blog de literatura en catalán. Fue un impacto impresionante Incierta Gloria para mí. La segunda premisa es sobre uno de los personajes más carismáticos e importantes de Guerra y Paz, y se trata de Natasha Rostova. Y la premisa dice: el libro que empieza mal pero mejora a lo largo de la lectura hasta encantarte. Al principio Natasha te parece un poco, no sé,
pava. No sé, no te transmite nada especial, pero es un personaje que se crece muchísimo a lo largo de toda la trama de Guerra y Paz hasta convertirse en uno de los personajes más importantes de la trama, ¿no? A mí me recuerda un poco a Sansa Stark, ¿no? Cómo empieza, que te da un poco de rabia incluso. Su inocencia, es naif, es como super cursi, y las circunstancias la obligan a crecer muy rápidamente y está a la altura, ¿no? De lo que se le exige. Por esto la premisa es esta, ¿no? Un libro que al principio empezaste a leer y dijiste, uy, creo que no me va a gustar, pero te fue gustando más y más y más hasta encantarte. Y en mi caso se trata de Lincoln en el bardo de George Sanders. Este libro a mí me fascinó, o sea, me dejó sin palabras, pero tengo que reconocer que en un principio lo empecé a leer y no entendía nada, no entendía la estructura. Es un libro muy original en su estructura, en su enfoque, en su aproximación a la historia, ¿no? Y por lo que sé, todo el mundo que ha leído este libro lo ha necesitado hacer, es que empecé a leer, estaba completamente perdido y tuve que decir, bueno, vuelve a empezar, vuélvete a releer todas estas páginas del principio, a ver si te sitúas. Y pocos libros me han exigido esto, o sea, yo pocas veces he parado y he vuelto a empezar el libro porque no me situaba. Con este lo tuve que hacer, no sé de dónde saqué la paciencia para hacerlo, pero el hecho es que lo volví a empezar y esa vez conecté desde el principio con la historia, conecté con la propuesta de George Sanders a través de una aproximación a un momento histórico muy concreto, que es cuando murió el hijo de Lincoln. George Sanders nos presenta toda una historia de fantasmas. Vamos conociendo el paso de este hijo del presidente Lincoln por el bardo, que es ese estado intermedio, ¿no?, entre la vida y la muerte, y vamos conociendo a todos los fantasmas del cementerio de Washington, todos con su voz. Es súper interesante. A mí es un libro que me encanta, que siempre recomiendo, pero cuando lo recomiendo siempre digo, persistid al principio, seguid, si os perdéis demasiado, volved al principio, pero de verdad que el esfuerzo se ve recompensado con una historia original e inolvidable. La tercera premisa es para el personaje de Magratajos Tiernos, el príncipe Andrei Volkonsky, que es el coprotagonista de Guerra y Paz, prácticamente con Pierre Besuchov. Y la premisa de Andrei es un libro que te sumió en la desesperanza más absoluta. ¿Por qué? Pues porque el príncipe Andrei, a diferencia de Pierre, es como muy escéptico, incluso diría nihilista. Para él nada vale la pena. Tiene una forma de pensar muy falta de esperanza, porque es un hombre muy talentoso, pero que nada le hace ilusión. Para él nada vale la pena y está buscando, igual que Pierre, pero busca el sentido de vida de una forma bastante escéptica, ¿no? Y a mí, un escritor que siempre me deja hundido en la desesperanza es Albert Camus, porque Albert Camus es un escritor muy existencialista que te transmite un vacío y nada vale la pena, la vida no tiene sentido, no somos nada, ¿no? Que a mí realmente me deprime. A mí Albert Camus me encanta, pero me deprime muchísimo. Y especialmente me sucedió con El extranjero, una de sus obras más reconocidas, que a mí me encantó. No quiero que se me malinterprete, a mí me encanta Albert Camus, pero es un autor que lo leo cuando me siento con fuerzas para leerlo, porque realmente me deja muy triste, muy deprimido. Tengo que leer algo muy alegre después de leer a Albert Camus, y especialmente El extranjero, que nos presenta a un hombre que va al funeral de su madre, para el que nada tiene sentido. De hecho, las primeras frases del extranjero son famosas. Empieza diciendo, mamá se ha muerto hoy, o puede que ayer, no lo sé. Ese desinterés, este vacío, ¡fua! A mí me afecta muchísimo psicológicamente, mucho más que obras muy melodramáticas. A mí ese vacío existencial me deprime un montón. La cuarta premisa es para Maria Volkonsky, la hermana del príncipe Andrei, que es, yo diría, el personaje más generoso, más altruista de Guerra y Paz. Siempre está pensando en los demás, siempre se está sacrificando por los demás. Para ella la religión, la fe, hacer el bien, educar, la paz es lo más importante. Y por esto su premisa es el libro que más has regalado. Ese libro que cuando tienes que regalar a alguien un libro siempre piensas en él, porque piensas en lo mucho que va a disfrutar con este libro. Y en mi caso es, sorprendentemente, yo creo que os va a sorprender, es Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, este
clásico, contemporáneo, portugués. Yo lo he regalado muchísimo. En parte porque siempre encuentro ejemplares en el Reread. Yo muchas veces me dejo caer en el Reread y compro libros que ya tengo y que me han gustado mucho porque los puedo comprar por 2 euros y cada vez que lo recomiendo a alguien, podérselo regalar, ¿no? Y tengo siempre como ejemplares de segunda mano preparados de mis libros favoritos para regalar. Y Sostiene Pereira lo he regalado muchísimo por su sutileza, por su forma, todo se narra como una declaración judicial. Sostiene Pereira, que aquel día me pareció súper original. Además, yo que he estudiado Derecho, a todos mis compañeros de la carrera, es un libro que siempre recomiendo porque imita, ¿no?, ese registro de declaración judicial y porque además me encanta el mensaje que tiene, ¿no? Como un hombre completamente alineado a una dictadura, pues despierta gracias a conocer a un joven que no se resigna, que no se conforma. Y esto, ¿no?, la sutileza del relato junto a cómo está maravillosamente narrado. Es un libro que como que siempre se me hace que va a gustar a todo el mundo y lo he regalado un montón de veces y siempre ha gustado a quien se lo he regalado. Siguiente premisa. El hermano de Natasha, Nikolai Rostov. Un personaje que amaste y odiaste a la vez, porque esto es lo que a mí me provocó Nikolai. Es como que a veces hacía cosas que decías, no hagas esto, Nikolai, no hagas esto, me das mucha rabia, pero a la vez no puedes evitar quererlo un poco y sufrir con él cuando sufre, y esto me parece maravilloso. Creo que esto solo se consigue cuando creas un personaje con muchísima verdad, que sea capaz de provocarte esas sensaciones, ¿no?, y estas impresiones que a priori pueden parecer tan contradictorias, pero que es del todo posible que coexistan. Y para esta premisa yo he elegido a Ignatius, el protagonista de La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole. Esta es una novela que a mí me encantó, me parece un Don Quijote contemporáneo súper divertido, pero el protagonista Ignatius a mí me provocó sensaciones muy contradictorias. Por un lado, me repugnaba, o sea, cómo trata a su madre, su egoísmo, lo cobarde que es, lo miserable que es, lo quisquilloso que es. O sea, realmente no es un personaje agradable, no es un personaje que te caiga bien fácilmente, pero a la vez crea situaciones tan divertidas, tan hilarantes, tiene reacciones tan absurdas, llega a conclusiones tan disparatadas sobre la realidad que le rodea, que yo no pude evitar amarlo un poco. Me atraía este personaje, ¿no?, tan desagradable, por lo que de alguna manera lo amé y lo odié a la vez. La Conjura de los Necios narra la aventura de Ignatius, que siempre ha dependido de su madre, y por primera vez se ve obligado a hacer algo que nunca se había planteado hacer, que es trabajar. Le parece extraordinario e indignante que tenga que trabajar él, ¿no? Y es como un Don Quijote que vive en una realidad paralela y va interpretando su realidad de una forma disparatada. Es uno de los libros más divertidos que he leído, pero todo proviene de un protagonista muy bien construido que me provocó sensaciones muy contradictorias y muy diferentes. La sexta premisa es para Mikhail Kutuzov. Este es un personaje histórico real. Se trata del general, creo que era general. Yo los cargos militares no los llevo bien. Pero bueno, en cualquier caso es un alto cargo militar que dirige las tropas rusas contra Napoleón y es muy impopular porque es feo, es demacrado, es viejo y es prudente, ¿no? Y en un momento en el que el resto de cargos rusos quiere demostrar lo valientes que son y quieren lanzarse a batalla, él siempre es muy prudente y valora muchísimo las vidas rusas y no va a sacrificar vidas rusas solo para probar su valentía, ¿no? Se piensa muchísimo cada movimiento antes de llevarlo a cabo y con esto se gana cierta impopularidad en Rusia. Es como un personaje histórico impopular al que Tolstoy en Guerra y Paz le intentó dar el sitio que merecía y respetar su talento y su capacidad de hacer lo correcto pese a ganarte enemistades con ello. Por lo tanto, la premisa de Kutuzov es un libro impopular que te encante. Y con impopular no quiero decir que sea muy odiado, sino que simplemente no es famoso, no es conocido y a ti te encanta y no entiendes por qué no todo el mundo está leyendo estos libros. Y en este caso he elegido dos. El primero es El último mono, de Lluís Maria Tudó. Este es un libro que a mí
me encantó, que narra la historia de un padre que tiene que enfrentarse a cómo su hijo ha recaído en la droga, ¿no? Y tiene que ayudarlo a volver a dejar la droga, y lo tiene en casa con el síndrome de abstinencia, sudando, pasándolo fatal una vez más, ¿no? Y mientras pasa por este drama una vez más, se culpabiliza un poco, ¿no? Revisita su pasado e intenta ver en sus acciones o en su juventud la semilla del dolor y de la adicción de su hijo. Me parece un relato de una sensibilidad increíble, escrito magistralmente, que me acercó muchísimo, ¿no? a la soledad y a las reflexiones de este pobre padre. Y por otro lado tenemos Hermano, de David Cheriandy, que es una recomendación que he ido repitiendo Black History July tras Black History July, porque nunca me voy a cansar de recomendarlo. No entiendo por qué no es más leído, porque a mí me pareció también una novela de una sutileza y de una verdad impresionante. Narra la relación entre dos hermanos negros en Canadá, en un país absolutamente racista que sufre la brutalidad policial, y en esas circunstancias tan injustas, ¿no? La relación del narrador con su hermano mayor y cómo lo admira y cómo lo perdió. Me parece magistral, una novela magistral que ha pasado injustamente desapercibido. La séptima premisa es para Boris Drubetskoy, un personaje que aparece desde el principio de Guerra y Paz como hambriento de prosperar. Es un personaje bastante oportunista, busca su oportunidad para ir ascendiendo socialmente e ir adquiriendo poder. Es un personaje sumamente ambicioso. Y para Boris la premisa es un libro con un personaje que asciende socialmente. Iba a decir otro libro, pero lo voy a utilizar para otra premisa, y finalmente he elegido otro de mis libros favoritos, Bel Ami, o como lo tradujo Alba, Buen Amigo, de Guy de Maupassant. El protagonista de Bel Ami es Georges Duroy, un militar muy apuesto, muy atractivo, que cuando lo conocemos al principio de la novela está en la calle sin un franco, está al borde de la ruina, ha vuelto de la guerra y no se gana la vida con nada, pero gracias a su belleza y a su forma de seducir a las mujeres, a través de las mujeres de la alta sociedad parisense, va ascendiendo social y económicamente a lo largo de toda la novela. Es todo un Don Juan, pero además un Don Juan que no tiene aventuras por disfrutar del sexo y ya está, sino que utiliza a las mujeres para sus ambiciones fines. Me parece un personaje magistral, una novela magistral que nunca me voy a cansar de recomendar, porque es que es uno de mis clásicos franceses favoritos. La octava premisa es para dos personajes que son hermanos, que son Anatole y Yelena Kuragin, dos hermanos que me recordaron bastante a Cersei y a Jaime Lannister, porque son dos hermanos tan atractivos como egoístas y perniciosos y despiadados. Y por esto su premisa es un libro con una cubierta preciosa, cuya lectura te decepcionó. Un libro del que te enamoraste de su diseño, de su cubierta, que empezaste a leer diciendo, por favor que me guste, porque qué preciosidad, y no te gustó. Y en mi caso fue directamente la autora Chimamanda Ngozi Adichie. En Literatura Random House sacaron estas ediciones preciosas de toda su obra, con motivos africanos en las cubiertas. Yo me enamoré. Ya os conté en la reseña de Americana cómo me compré toda su obra, toda la obra de Chimamanda Ngozi Adichie, 4 libros, solo por lo bonitos que llegaban a ser. Primero me leí La Flor Púrpura, no me gustó demasiado, pero bueno, la gran promesa venía con Americana, ¿no? Yo había oído hablar muy bien de Americana, y aquí sí que fue una decepción total. No sé qué voy a hacer con los otros 2 libros que tengo por aquí arriba, o con estos mismos, porque es que los tengo todos. Me parecen preciosos e incluso me da pena no tenerlos en la biblioteca por lo bien que quedan en ella, pero es que no me gustaron nada, no los disfruté nada. Y en Americana estamos hablando de más de 600 páginas de agonía para mí. Sentí engañado, hemos sido engañados. La novena premisa es para Anna Pavlovna, la casamentera de Guerra y Paz. Siempre está atenta a los cotilleos para arreglar nuevos matrimonios, y para este personaje la premisa es evidente. Un libro salseante, un libro con lo que nos gusta a nosotros: salseo, cotilleos. Y para esta premisa yo he elegido Evelina, de la escritora admirada por Jane Austen, que es Frances Burney. Ya os lo conté en la reseña de este libro. Esta novela está llena de salseo. Está llena de
amores, desamores, raptos, intereses económicos. O sea, si os gusta el salseo, si a ti te gusta el salseo, no puedes no leer Evelina. Es que es una delicia. Que si eres mínimamente cotilla, vas a disfrutar muchísimo. Y además es que tiene casi 600 páginas, pero es que se te pasan volando. No puedes parar de leer para saber cómo le van a ir las cosas a Evelina, los giros inesperados. Sale un Highlander, que es la típica serie que no puedes dejar de ver por todos los cotilleos y todo el salseo que te ofrece. Anna Pavlovna habría disfrutado muchísimo de Evelina. El 10º personaje es Dolokhov y la premisa es evidente. Tu villano favorito. Aquí no habrá gran sorpresa porque os hice un vídeo con mis villanos favoritos y el número 1 es Flem Snopes de El Villorrio de William Faulkner. Que este libro, por cierto, también encajaría a la premisa de Boris, un ascenso social, ¿no? Porque vemos cómo Flem Snopes, de forma despiadada, a través de estafas y tejemenejes, va ascendiendo en El Villorrio, y de hecho en su secuela, cuya reseña se acerca, La ciudad, vemos cómo sigue prosperando, ¿no? en Jefferson, en la capital de Yognapatupa. Pero es que es un villano, es impresionante, o sea, es frío, solo se expresa con monosílabos, nunca habla con nadie, es solitario, pero siempre se sale con la suya. Y todos los personajes que se creen que se pueden adelantar a sus estafas y que pueden estafar ellos a Flem, salen tremendamente perjudicados. Como villano, me encanta Flem Snopes. Y me encanta porque me pone la piel de gallina. Y la última premisa es para Platón Karataev, ese personaje que aparece ya al final de la novela casi, y cuya filosofía impacta tanto en Pierre. Y la premisa de Platón es un libro que te hizo replantear la vida. Y ya sé que lo he sacado en más de un book tag, pero es que es así. Para mí un libro que me hizo replantear la vida fue Walden de Henry David Thoreau. Tampoco me voy a cansar nunca de recomendaros este libro, este ensayo que escribió Thoreau. Fue una especie de diario que llevó cuando lo dejó todo, dejó su casa, se construyó una cabaña al lado del lago Walden y se pasó allí unos días en soledad, consiguiendo sus propios alimentos, viviendo en medio de la naturaleza. Es un ensayo que te hace reflexionar muchísimo sobre lo poco que en realidad necesitamos las personas y cómo a veces tener muchísimas posesiones es más una carga vital que una oportunidad. También habla muchísimo de la naturaleza, de la importancia de vivir tu vida como la quieras vivir, porque solo se vive una vez y es importante vivir tu vida como la quieres vivir, o al menos intentar vivir tu vida como la quieres vivir, caminar hacia tus objetivos vitales y no simplemente vivir por inercia. Fue un libro que, por ejemplo, inspiró a Chris McCandless, el protagonista de Hacia Rutas Salvajes, que fue una persona real y que lo dejó todo y se fue a vivir al mundo salvaje en Alaska. Pero es que también fue un filósofo que influyó muchísimo en Tolstoy, así que me parece perfecto para cerrar este book tag y esta trilogía de vídeos, porque realmente Tolstoy fue muy influenciado por las doctrinas de Henry David Thoreau y seguramente por esto finalmente pues renegó de sus títulos, de sus posesiones y quiso vivir en medio de naturaleza. Y bueno, y básicamente su filosofía al final de su vida se basó muchísimo en las tesis de Henry David Thoreau. Así que me parece incluso romántico cerrar esta trilogía de vídeos con Walden. Y este es el book tag de Guerra y Paz, espero que os haya gustado. Si no habéis visto la versión de Magratajos Tiernos de este book tag, os invito a hacerlo. Os recuerdo que tenéis el enlace a su vídeo aquí en la caja de descripción. Sin ningún tipo de compromiso, me encantaría que hicieran este book tag María, del canal Cumbres Clásicas, Eli, del canal Libros Prestados, Ricardo Carrión e Irina, del Rincón de Irina. Sin ningún compromiso, no sé si habéis leído Guerra y Paz, pero me encantaría ver vuestras respuestas a estas premisas, así como las respuestas de todos vosotros. Por favor, dejadme en los comentarios vuestras respuestas a estas 11 premisas basadas en los personajes de Guerra y Paz. Haced el favor de leer Guerra y Paz si aún no lo habéis hecho. Dadme un like si os ha gustado esta trilogía de vídeos dedicados a Guerra y Paz. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.